Buenos días, amada Iglesia del Señor. En esta preciosa mañana yo quiero traer un mensaje dirigido por el Espíritu Santo y fundamentado en Tito capítulo 3 y versículos 1 al 5. Y quiero enfocarme en lo que habla este precioso libro y dice la Biblia claramente: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Yo quiero hablar a tu corazón de parte del Espíritu Santo y decirte: siento en mi corazón que el Señor quiere enseñarnos, o mejor, recordarnos, que como miembros de la iglesia debemos entender que debemos obedecer a los gobernantes y a las autoridades, que debemos ser obedientes no en algunas cosas, sino en todo, al Señor, que debemos estar dispuestos todo el tiempo a hacer el bien, que hay algo importante que el Señor resalta en la palabra, y es que no debemos hablar mal de nadie ni discutir. Debemos ser amables con todos y mostrar humildad cuando tratamos con las demás personas. Yo quiero que entendamos algo que la Biblia resalta en el versículo 3 en adelante, y es que en nuestra vida anterior éramos personas quizás ignorantes de muchos temas hoy en la palabra, y desobedientes, y andábamos ciertamente perdidos. Pero había cosas que por causa del velo o por falta de la visión espiritual no podíamos hacer, y creíamos divertirnos y gozarnos en cosas que ciertamente eran malas y que no agradaban a Dios. Y por eso habían comportamientos de envidia, de odio, de hablar mal de los demás, en fin, una serie de cosas que ciertamente no agradan a Dios. Pero la palabra dice claramente algo, y es que fuimos renovados por el Espíritu Santo, y que Él nos amó, ciertamente Dios nos amó y nos perdonó nuestros pecados, no porque no lo mereciéramos, sino sencillamente porque por su misericordia y su amor para con nosotros envió a su Hijo Jesús para que muriera por redención de nuestros pecados. Y lo que considero el Espíritu Santo quiere hablarnos hoy es claro y es entendible, que si recibimos de gracia algo y fuimos justificados ciertamente por gracia, ciertamente también debemos dar de gracia eso que hemos recibido. Debemos amar a los demás, debemos hacer el bien a todo el mundo, obedecer a Dios, a las autoridades y a los gobernantes en todo. Y tenemos que entender claramente algo, y es que somos cartas abiertas ante las personas, y que los demás van a querer ver que así como nosotros fuimos justificados por gracia y nuestro comportamiento es diferente al que antes nos identificaba, entonces hoy podremos hablar no con una Biblia necesariamente en la mano, sino con nuestro propio testimonio hacia los demás, que los demás encuentren en nosotros un verdadero ejemplo de esa justificación que hemos recibido por gracia. Y quiero terminar este hermoso mensaje en esta mañana diciéndote algo que el Espíritu me guiaba y que está contenido en Lucas capítulo 6 y versículo 40. Y lo hago porque sentía en el Espíritu pidiéndole dirección para este mensaje, que ¿qué tenemos que hacer nosotros hoy en día aparte de hacer las cosas bien? ¿Y cuál es el resultado final que podremos obtener a raíz de esto? Y el Señor me hablaba algo, y es: tenemos que amar nuestra casa, nuestra familia, el lugar, el templo donde Dios nos ha puesto para servirle a Él. Pero también hay que amar a nuestros hijos espirituales. Y Lucas capítulo 6, verso 40 dice que el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Y lo que dice la palabra en esto claramente es que el alumno
no sabe más que su maestro. ¿Y quiénes son los maestros? ¿Quiénes son los llamados a dar ejemplos, sino los que ya fuimos justificados por gracia? Pero nuestros hijos espirituales, la gente que espera de nosotros muchas cosas, aún no solamente de Dios, sino de aquellos que hemos sido renovados por el Señor. También cuando terminen sus estudios, cuando terminen su preparación, cuando vean nuestro ejemplo, que es lo que la palabra habla de perfección, entonces sabrán lo mismo que nosotros. Y esto nos conlleva a entender finalmente en este mensaje la gran responsabilidad que implica poder tener la capacidad de poder llegar a ser un buen ejemplo, no ser envidiosos, no ser egoístas, no hablar mal, no hacer cosas que, como dice la Biblia, hacíamos antes de conocer al Señor y de ser justificados por Él. Pero claramente lo hacemos porque ese buen ejemplo que se ha transmitido a los demás hará que los que hoy son nuestros alumnos, si podemos utilizar ese término, espirituales, sean mañana como nosotros los que hoy le enseñamos. Y así como el hijo se parece a su padre en la parte natural, así nuestros hijos espirituales se parecerán a nosotros si nosotros somos realmente, no solamente como pastores ni como líderes, sino como miembros de la iglesia e hijos de Dios, ejemplo para todos aquellos que nos ven cada día y que siguen nuestros pasos para querer ser lo que hoy nosotros somos, producto de la justificación por gracia que hemos recibido del Señor. El Señor les bendiga en esta preciosa mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.